Bien, hermanos, vamos a darle inicio a la predicación de esta mañana, dándole continuidad a ese tema que hemos ya tenido 3 domingos hablando y no lo hemos agotado y no lo vamos a agotar hoy tampoco. Probablemente el próximo domingo. Y el tema que hemos estado tratando es lo que tiene que ver con ese elemento, ese vicio que a Dios no le agrada y que representa un obstáculo para la fe que salva. Representa un tropiezo, un hueco escondido donde nos podemos hundir. Una manera de anular, de manchar, de destruir la fe que Dios quiere que tengamos. Y según la Biblia, ¿cuál vicio es este? El afán. Y hemos visto por qué eso es así. Y también hemos visto por la Biblia que nosotros debemos hacer el esfuerzo. Es costoso. Yo doy testimonio de lo difícil que es erradicar ese vicio de nuestras vidas. Y hay que erradicarlo porque el afán, hermano, como hemos dicho, se opone, frena, es como que le hace fuerza, contrarresta 3 virtudes que el Señor sí nos pide que tengamos. ¿Se acuerdan? Paciencia, perseverancia y constancia. El afán destroza eso. Y hoy voy a aprovechar esta prédica y este tema del afán para tocar algo que yo creo que es bien necesario hoy. Y lo vamos a estar haciendo a través del desarrollo de esta parte del afán. Amados hermanos, no sé si les parece pertinente que dé un recuento sobre lo que el afán es, porque ya lo he dado. Voy a hacerlo brevemente para no sonar repetitivo, ¿verdad? Vimos que el afán, amados hermanos, por definición, es preocupación, pero es una preocupación descontrolada. ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de una preocupación descontrolada? Aquello que hace, el tipo de preocupación que hace que perdamos el foco, hace que nos distraigamos, que nos desviemos de la meta que nos hemos trazado. El afán puede causar en nosotros una preocupación tan grande que terminamos perdiendo aquella meta que nos hemos planteado seguir. Y en la vida cristiana, ¿cuál es esa meta? Crecer en el conocimiento, madurar en la fe, dar frutos, cumplir con lo que Dios nos ha mandado y tratar de anular aquellas cosas que a Dios no le agradan. El afán produce o puede ser entendido como una preocupación descontrolada que hace todas esas cosas y nos trae como resultado congoja. Nos acongojamos, nos entristecemos, turba nuestro espíritu. El afán puede turbar, como cuando uno pone arena en el agua, no se calma y cae al fondo, sino que turba la arena, la batuquea y vemos, no podemos ver a través del vaso que tenga eso. Tenemos que esperar que decante, que se asiente, las emociones, los sentimientos se turban como producto del afán. También puede entenderse el afán, como vimos, como una excesiva ansiedad, ¿sí? Como estar ansiosos ante posibles, ni siquiera seguros. Hay cristianos que se ponen con una ansiedad excesiva por cosas que a lo mejor pasan, que quizás sucedan, que son posibles, pero que no están pasando. La ansiedad por cosas a veces innecesarias. Eso es una concha de mango en la vida cristiana. Tener una ansiedad
por cosas que a lo mejor no pasan. Pueden pasar, pero quizás a última hora Dios las detiene. Amén. Debemos evitar eso, hermano. Debemos evitar esa ansiedad excesiva que es una forma de afán. Amén. ¿Y eso qué es lo que produce en nuestra vida? Nos atormenta. Vivimos atormentados. Yo conozco personas y yo a veces caigo en esto. A Dios no le agrada. Cuando caigo en esto, le estoy mostrando a Dios, no creo en ti, no tengo la fe esa bíblica. Sencillo. Hace que perdamos la calma. Hace que ciertas circunstancias nos quiten el sueño. El dejar de dormir por una ansiedad que a lo mejor no sucede, es afán. ¿Y cuántas veces eso no es una tentación en nuestras vidas? Hay que dormir tranquilo, como dice esa porción de la Escritura. En paz me iré a dormir, y como un muchachito reposaré. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hoy voy a hablar sobre qué puede impedir esto. Pero cuando lo impidamos, en la Biblia está la solución para eso. Hay que hacerlo. Porque de lo contrario estamos cayendo en aquello que a Dios no le agrada, que es el afán. Amén, amados hermanos. Y vimos también esa palabrita importante de lo que significa el afán en griego, que lo voy a poner porque no está de más aprenderse. Es la palabra merimna, cuyo verbo es merimnao. Esas dos palabras, afán, porque lamentablemente Reina Valera traduce por afán otras palabras que no son estas dos. Amén, amados hermanos. Y la Biblia nos dice con respecto al afán, de manera clara, cuáles son las circunstancias puntuales que entran, se corresponden con aquello que es el afán. ¿Cuáles son las circunstancias que Dios denomina afán? Para yo, cuando ve esas circunstancias, tratar de tomar conciencia y evitar caer en ansiedad, evitar caer en una descontrolada inquietud. ¿Cuáles son esas circunstancias? La vimos, amados hermanos, rapidito, repasando. La que tiene que ver con el afán de obtener los bienes básicos para nuestra subsistencia. Muchachos, hoy en día son un problema tremendo. Es más, hermano, yo le voy a decir una cosa. Si no fuera por la Biblia, o Beltrocón estuviera ahorita como una cabra loca, loqueando. Porque toda la vida me enseñaron, mi papá, que hay que proveer para estar tranquilo, teniendo lo que necesita tranquilo por medio del trabajo honesto. Bueno, ahorita toma más que eso, por las circunstancias extraordinarias. Lo que nosotros ganamos a veces no nos alcanza, hermanos. ¿Verdad? Y podemos generar afán. Afán, es decir, preocupación excesiva y ansiedad descontrolada. ¿Qué voy a comer mañana? Y yo decía una cosa clara, la situación está difícil. Ay, que la hermana está confesando. Yo no estoy confesando, yo estoy describiendo una realidad que racionalmente, a menos de que Dios meta la mano, yo sé para dónde va, porque yo no soy bobo. Yo razono con el entendimiento que Dios me ha dado. A menos de que Dios meta la mano, la cosa viene peor. Ahora, yo estoy adiestrando la mente en la palabra de Dios para que si tengo que pasar hambre, paso hambre dándole gloria a Dios. Amén. No, ¿cómo va a decir eso? Bueno, porque eso ha sucedido en la vida de cristianos. Hoy día está pasando, no solo pasan hambre, los están matando. En ciertas partes del mundo esperan que los cristianos se reúnan los domingos, luego cierran las puertas y las ventanas, echan gasolina y las prenden fuego, y eso es peor que pasar hambre. Pero eso está pasando hoy en cristianos, ¿sabían eso? Ahora, ¿son ellos menos cristianos que yo? ¿Oran menos que yo? Lo vimos en un cortometraje
cortito, valga la redundancia. Pues, hermano, no escapamos a las situaciones que uno vive por estar en un mundo de depravación y de injusticia y de corrupción. Eso puede pasar. Gloria a Dios por eso. Trataremos como iglesia, los que me están viendo en el exterior, que quizás no entienden, o esos que de esta brujería llamada confesión positiva, de los cuales los evangélicos y los nuevaerianos son sus principales representantes, de que cómo vas a confesar. Bueno, hermano, esto no se trata de confesar o no, porque si no la iglesia, la historia, eso lo hemos hablado ya bastante, no hubiese pasado por lo que sabemos que ha pasado y que está pasando, y además por lo que dice la Biblia. Hay que estar preparado para eso. La cosa viene para peor. Yo solía tener hermanos aquí compartiendo todos los días, ¿verdad? Y es un gozo para María y para mí hacerlo. Ya no podemos hacerlo, porque la estrechez económica está cada vez más estrecha, estrechamente estrechada. Y segundo, para lo que da la estrechez, resulta que con la estrechez no se pueden conseguir cosas para hacerlo. Y me ha tocado, con algunos hermanos que nos vienen a ayudar, comer cosas que antes, en mi casa, eran merienda. Una tapa de pan con mantequilla y un poquito de queso. Antes eran sándwich con jamón, tomate, lechuga, cositas verdes rebanadas, pimienta, salsa de tomate, mostaza, mayonesa y refrescos, paquetes y jugos para tu escogencia. ¿Se puede hacer eso hoy? No. A lo mejor a los que nos vengan a ayudar los próximos veces, ¿no? Raúl, Belén, Jackson, William, muchos otros, Juan. A lo mejor el mango que están en los mangos, esos que están invitando. Hay que estar en serio, hay que estar preparado para eso. Daisy. Leche para los muchachos, hay que estar preparado para eso. Amén. Y la Biblia dice, esta aparente locura, que Dios nos pide no estar afanados por estas cosas. Yo de eso les digo, hermanos, que en un momento dado, y lo repito, si está en estado de estrechez, hermano, háganmelo saber, que yo soy el pastor. Su función está en hacérmelo saber. Mi función está en decirles, podemos o no podemos. ¿Me estoy dando a entender? Porque si usted no acude a su familia, ¿a dónde va a acudir? ¿A dónde va a acudir? Ahora, aquí en la iglesia sabremos si tenemos cómo ayudar a un muerto. Si no hay, hermano, mire, lo que tenemos es esto. Pero como familia tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Y ayúdenme en esto, hermano, no me dejen solo en esto. Porque yo solo no doy abasto, no me da la cabeza ni las fuerzas. Amén, estoy siendo honesto. Ese es un afán muy particular que puede traer ansiedad y puede traer preocupación. ¿Qué será del día de mañana? No sé, pero Dios va a proveer, de alguna manera lo va a hacer. Amén. Por lo menos mango. Amén. Número 2, y esto lo vimos en esos pasajes bíblicos. Número 2. La Biblia nos habla de una circunstancia que puede generar afán. El afán por el dinero. Ese es otro, hermano. ¿Cuántos no conocemos de esto, hermano? Hermano, que le venden el alma al que les conté por el dinero, por tener bienes materiales y por tener cada vez más. Afán por él. A Dios no le gusta. Y la Biblia deja claro por qué no le gusta. ¿Se recuerdan que lo hablamos? ¿Por qué no le gusta? Porque para Dios el afán por el dinero, por los bienes, por la riqueza es avaricia. Busquen al diccionario el significado de esa palabra, avaricia. Y usted sabe lo que dice Colosenses 3:5, que la avaricia para Dios es idolatría. ¿Y sabe qué dice la Biblia con respecto a la idolatría? Que los que son idólatras no entrarán en el reino de Dios. Hermano, en otras palabras, la avaricia
impide que aún los que en su propia opinión se creen cristianos y salvos, se van a llevar una sorpresa, porque ellos creen que van a ver a Dios en el cielo, y según la Biblia van a ver a Dios, pero enfrente del trono blanco, para ser juzgados, para ser enviados al lago de fuego. Porque si no se entra al reino de los cielos, se entra al reino del lago de fuego en la Biblia. Hay un tercer camino. No lo hay. Y si es Adán es idólatra, y los idólatras no van al reino. Amén. Amados hermanos, todo esto les va a suceder. Pero la sorpresa debe ser terrible. Me muero. Ya lo que se despierten, ay papá, el trono blanco. Bueno, pues ¿dónde están las habitaciones? No me van a llevar para la habitación que Jesús me preparó. No, niño. Te voy a leer el libro. ¿Se acuerdan de los libros? Y se leerán los libros y el libro. Mira, vos eras cristiano, pero por ser avaro, sos un idólatra, por estar pensando puro en el dinero, ¿verdad? Porque quieren tener más y más, aun cuando tienen lo que necesitan, porque vivís más pendiente de tener, de almacenar, de engordar cuentas bancarias, de aumentar el número de propiedades. Eso es idolatría, porque amaste más eso que a mí. Por lo tanto, al lago de fuego reservado para el diablo y sus ángeles. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Eso dice la Escritura, claro, porque eso no va creyendo. Claro y raspado. Amén. Por eso Dios te dice, cuidado con el afán, por la ansiedad, por preocuparte, por tener más plata, que no tengo esto pero quiero más, que ahí se me va a desgastar, que voy a perder, que a la inflación me lo va a comer, y empezás a pensar más en él, que no le voy a rebajar el sueldo a los empleados, que le voy a rebajar el sueldo, que no les voy a dar el aumento porque me va a restar dinero, y para el infierno van a dar. Amén. La tercera circunstancia, según la Biblia, donde se puede dar ese terrible vicio de ansiedad, estos son los pasajes por cierto, ¿verdad? Es la siguiente. La que tiene que ver con padecer a causa del hecho que somos cristianos. Esa es otra fuente de ansiedad de la que la Biblia habla. Cuando hablo, hermano, del afán, el preocuparse, el tener ansiedad por padecer a causa del hecho de que somos evangélicos, ¿qué quiero decir? Una puede ser una persecución, como están sufriendo cristianos en África, en el mundo musulmán, en la India, en Chile. Esa puede ser otra. Pero aquí no está sucediendo eso todavía. Esperamos que no suceda, ¿verdad? ¿Nos puede tocar este tipo de ansiedad? Claro que sí. Porque a nosotros nos pueden discriminar por el hecho de ser cristianos evangélicos. Yo padezco eso tremendamente. A nosotros nos pueden rechazar la familia, los amigos, los vecinos, por el hecho de ser cristianos evangélicos. A nosotros nos pueden excluir. A nosotros nos pueden hasta agredir por el hecho de ser cristianos evangélicos. Y esa realidad, aunque usted no lo crea, a muchos angustia, a muchos descontrola. Muchos tienen temor de confesar que son cristianos para no sufrir a causa del evangelio. Muchos prefieren mantener bajo perfil este respecto porque saben que quizás los burlen, saben que quizás los excluyan del círculo de amistades, saben que quizás los discriminen por el hecho de ser cristianos. Entonces, no, yo no quiero que eso hasta los pueden botar del trabajo por el hecho de ser cristianos. Entonces viven con una ansiedad, viven con un problema. Es otro ámbito donde la Biblia dice que no debe ocurrir. Y sobre esto justamente es que habla el apóstol Pablo, y es esto lo que el apóstol Pablo alerta en una parte de la Biblia.
del Nuevo Testamento, en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 27 al 30. Pablo escribe una carta a un grupo de hermanos donde le hace entender que están viviendo una situación difícil, que eso no nos debe afanar, y compartamos lo que él les dice a los filipenses, quienes estaban viviendo una situación como la nuestra, porque podemos tomar mucho de esto. Los filipenses estaban siendo perseguidos fuertemente por el hecho de ser cristianos. Y miren lo que Pablo les dice. Filipenses 1, 27 al 30. Vamos a leer. Solo quiero que os comportéis. Miren el contexto. Esta gente estaba siendo perseguida con el peligro, por lo que aquí dice, de una situación de vida o muerte, por lo menos de tremendo sufrimiento. Solo quiero que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea que vaya a verlos, o sea que está ausente, lo que quiero es que yo oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sí? El Evangelio les está trayendo problemas. Lejos de afanarse, de angustiarse, de tener ansiedad, combatan con firmeza todos ustedes como iglesia juntos por el Evangelio. Y en nada seáis intimidados por los que se oponen. Amén. Yo padecí un poquito en la universidad por el hecho de ser cristiano. En vez de angustiarme, no, que me van a raspar, no, me combatí, me leí este texto, combatí firmemente por la fe. Y no me dejé intimidar por los que se oponen al Evangelio. Y con testimonio, defensa, gracia, dulzura y respeto, terminaron haciéndose buenos amigos míos. Lo digo como un ejemplo. En vez de asustarse, no que me van a matar, hermano, defienda su fe, combata por su fe, con respeto, con testimonio, con altura, con excelencia. Por eso dice la Biblia, añadid a vuestra fe excelencia en todos los ámbitos del vivir, en el trabajo, en las relaciones familiares, en la iglesia. Excelentemente. ¿Saben lo que es excelente? Lo mejor que se puede alcanzar. Amén. Y miren lo que le añade a propósito de esto en el verso 29. Porque a ustedes, cristianos, les es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué tal, hermanos? O sea, yo entiendo que junto al paquete de ser cristiano, con todas las bendiciones, también está reservado el hecho de que padezcamos por Él. Verso 30, teniendo el mismo conflicto ustedes que habéis visto en mí y que oís que hay en mí. ¿Qué conflicto es ese que Pablo tenía, que los filipenses sabían y que habían oído que Pablo tenía? Sabiendo eso, hermano, Pablo estaba encarcelado por el hecho de ser cristiano, por el hecho de predicar la fe abiertamente a todos con valor, con gracia, pero con denuedo, firmeza, certeza, autoridad. Amén. El apóstol deja claro que además, amados hermanos, además de las preocupaciones normales de la vida cotidiana,
es posible que se sume, como que si no fuera ya difícil la vida en este mundo como cristiano, puede sumarse a esto el hecho de vivir bajo el peligro de padecer sufrimientos e injusticias, solo por el hecho de ser cristianos evangélicos. Es una muestra de genuino cristianismo, hermano, que en la Venezuela de hoy, por ejemplo, escojamos padecer estrechez económica antes que caer en la tentación del bachaqueo, del saqueo, de la especulación, del comprar con dinero como cristianos cosas para revenderlo como los bachaqueros lo hacen, para tener más. Es fácil caer en esa tentación hoy día, hermanos, en la especulación, en la deshonestidad. Recordemos esta palabra, hermano. A nosotros nos es concedido por ser cristianos y a causa de ser cristianos, ciertamente que creamos en Cristo, pero que también padezcamos por Él. Aunque nos burlen, aunque nos llamen bobos cuando están saqueando, aunque nos desprecien, no debemos caer en esa tentación. Es donde se los digo, porque últimamente, lo dije en una ocasión y lo repito, han cogido la costumbre de que aquí al frente saquean camiones y saquean negocios. Usted sabe que me llena de alegría que muchos de los miembros que aquí existen, que viven en este sector, no han caído en la tentación del llamado, ay, venite, vamos a saquear. Y no reciben nada que provenga de los saqueos como regalo. Le han dicho, no, yo soy cristiano, no lo hago. Y eso es una bendición, hermano. Prefiero pasar hambre antes que aceptar una Pepsi-Cola saqueada, aunque tenga meses sin tomar una. Porque a muchos no pueden llamar, es más, se pueden hacer enemigos de nosotros porque no participamos de eso, y cuando nos ven, la conciencia los acusa, y eso no les gusta a nadie. Yo paso caminando a veces adrede por esta calle, donde saquearon un camión acá enfrente de la casa a un pobre señor trabajador, gente de este barrio. No vi, gracias al Señor, a ninguno de los que aquí asisten, pero luego caminaba con la cara en alto y bajaban la cara cuando me veían. ¿Saben qué hace eso? La conciencia los acusa. Y quizás digan, hay que eliminar a este porque este nos hace sentir culpables. Bueno, que nos eliminen, pero no caemos en la tentación. Eso puede ser motivo de ansiedad. No, que me pueden hablar de eso, no me interesa, no me preocupa. Porque me he dado creer en Él, pero también padecer a causa de Él. Amén, hermanos. ¿Y qué le dice Pablo a los filipenses ante esta circunstancia que estaban atravesando? Ya lo vimos la vez pasada, lo voy a repetir nuevamente. Por nada estéis afanosos. En esta circunstancia les dice eso más adelante en la carta. Por la persecución que hacéis, que debéis defender el Evangelio, que podéis caer en la cárcel por ese hecho como yo lo estoy ahorita, con todo esto que están viviendo a los filipenses, yo les digo, como el Señor nos dice a nosotros hoy, por nada estéis afanosos, hermanos. Que nada te preocupe excesivamente, que no haya en nosotros ansiedad descontrolada. Antes, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Veamos cómo Pablo comienza exhortando a los filipenses con respecto a esa situación, y la tomo para mí. María, Obed, Enriqueta, hermanos, por nada estemos afanosos. Es así como comienza Pablo exhortando a los filipenses. En vez de estar afanados, que es el antídoto, hermanos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
Hay que orar a Dios. Ese es el antídoto al afán. Amén. Esto no se nos puede olvidar. Yo voy a preparar una hoja para que el otro domingo, para que se me acuerda María y Perla, para que la pongamos en la cocina o en el baño. Por nada estemos afanosos. En vez de afanarnos, o antes de afanarnos, que no debemos llegar nunca a eso, hagámosle a Dios saber en oración y en ruego la dificultad en la que estamos. Amén. Dándole acciones de gracias porque todavía estamos vivos como para poderle pedir a Él estas cosas. Hermanos, y al seguir con fe esta exhortación, con fe, vamos a obtener, como he dicho anteriormente, y sin lugar a dudas, un beneficio invalorable e imposible de alcanzar por cualquier otro medio humano. Si hacemos esto, no nos afanamos, antes de eso presentamos a Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades con acción de gracia, y como resultado de eso, miren lo que dice la Biblia. Después de ese versículo, el versículo está acá, y miren lo que sigue como garantía, que la paz de Dios, que no cabe en la mente, uno no la puede explicar, pero llega seguro. La paz de Dios, que traducción esto, que no se puede entender, que no hay manera de comprender cómo llega ante la turbación del alma, esa paz guardará, como le dije anteriormente, va a montar guardia, esa paz va a instalar y va a evitar que tus pensamientos y tus corazones se afanen, sino que miren a Cristo y a la cruz de Cristo. Ese es el antídoto que Pablo da. De manera que en una situación difícil, de peligro, de problemas, de tentaciones para hacer lo que el mundo hace en circunstancias como las que estamos viviendo los venezolanos, que para los que me oyen desde afuera es tremenda, es terrible, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nos afanamos, bachaqueamos, saqueamos, especulamos, actuamos de manera deshonesta. No, presentamos nuestras oraciones a Dios, haciéndoselo saber y dándole gracias por todo. Y se nos garantiza que Dios va a poner en nuestros corazones y en nuestros pensamientos una paz que nadie comprende, ni un psicólogo puede deducir, pero que de manera sobrenatural Dios te da. Y esto hay que creerlo, y es así. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Pero vimos otro antídoto también, uno de estos domingos pasados, que junto a la oración ayuda tremendamente a no afanarnos. ¿Cuál es esa? La alabanza, alabar a Dios. Simplemente alaba. En la dificultad alaba. Esa canción que se canta este hermano. Alaba a Dios, ¿verdad? Se cantó hoy en la mañana. La alabanza, no fue esto. Una semana que 3/4 es lo mismo. Cantamos el himno de victoria, que es más positivo aún. Amén. Entonces, hermano, me está poniendo atención. La dificultad. Dos antídotos. Orar y alabar. Ponemos una alabanza y empezamos a cantar. Y eso va a evitar que nuestra mente se angustie, se descontrole. ¿Verdad? ¿Verdad, Cecilia? Y que la paz de Dios monte guardia en esos sentimientos para mantenerlos a raya, sobrenaturalmente. Hermanos y hermanas, cuando estemos rodeados por los problemas, por las dificultades, por las tribulaciones, por la incertidumbre o por el temor, oremos y cantemos alabanza, himnos, salmos a Dios. Eso va a traer fortaleza al alma. Y lo más importante, va a ayudar a tener presente la poderosa palabra de Dios. Y nos va a fortalecer nuestro ser interior.
Amén. Amén. Oración y alabanza en medio de las circunstancias difíciles. Y a propósito de esto, amados hermanos, quisiera aprovechar para compartir con ustedes una reflexión que tuvimos justamente este miércoles, que fue clave para mí ante la situación tan terrible que estamos atravesando hoy día como país. Es importante que como cristianos estemos claros en algo y que ese algo lo tengamos 24 horas en la mente, aún mientras dormimos. Y se los digo, yo sé por qué se los digo. En momentos difíciles como estos, amados hermanos, es que Satanás aprovecha para poner en nosotros desánimo y sobre todo dudas y pensamientos de derrota y de fracaso en la mente nuestra. Es la especialidad de Satanás. Cuidado, hermano, con estas cosas, sobre todo los nuevos en la fe. Sobre todo personas como Clara, personas de los que están tomando esta segunda vuelta, este segundo ciclo de clases de bautismo. Pienso en hermanos como Vanessa, María Elena, los Riveros, nuevos en la fe. Satanás se va a especializar en estas situaciones difíciles de jugar fútbol en nuestro pensamiento y meternos palabras de derrota, meternos pensamientos de fracaso. Y eso puede ocurrirnos no solo a los nuevos, a cualquiera de nosotros. Y sabiendo Dios de antemano que esta posibilidad existe, porque el Señor conoce nuestra debilidad y conoce el nivel de maldad de Satanás, es que Él inspiró por medio del Espíritu Santo al apóstol Pedro a escribir lo siguiente, y yo quiero que pongamos atención. Dios sabe esto, pero Él, de antemano, sabiendo que somos débiles, inspira a Pedro por medio del Espíritu para que escriba esto que quiero que compartamos. Primera de Pedro 5, 8 al 10. Y ponga atención, como lo dice la traducción en lenguaje actual. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. ¿Están viendo cómo comienza? Estén siempre atentos, siempre, a veces, de vez en cuando, siempre atentos para lo que venga, porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, como león hambriento, anda al acecho buscando a quien devorar. ¿A quién le escribe Pablo estas cosas? A los mundanos, a los no creyentes. Hermano, Pedro les está diciendo esto a la iglesia, a personas como usted y como yo. Hoy más que nunca Satanás está al acecho buscando aprovecharse de la situación que estamos viviendo para desanimarnos. Lo estoy viendo, hermanos, para hacernos creer que Dios no existe, o que se olvidó de nosotros, o que no le importamos, o que está de manos atadas y no puede hacer nada para ayudarnos. Satanás va a insistir en convencer que nuestra fe es mentira. O quizás que lo que pasa es que somos malos cristianos. O que ceder ante la escasez a robar, a saquear, a aceptar cosas que sabemos que tienen una mala procedencia, es justificable por las circunstancias. No voy a dejar padecer a mi familia. El tipo es especialista en esto, hermano, y es en situaciones como estas cuando él desarrolla aquello que es especialidad de él.
a los cristianos hacerle la guerra en la mente con pensamientos de este tipo. Y Satanás no solo va a ejercer presión en nuestros pensamientos y en nuestra fe, hermanos, también utilizará toda su astucia y todas sus fuerzas para destruir los hogares cristianos, para dividir la familia. Él aprovechará las circunstancias y las dificultades que vivimos para traer pleitos y disensiones en la familia, conflictos con nuestro cónyuge. Él va a procurar impulsarnos a tomar decisiones apresuradas y erradas, contrarias a las enseñanzas bíblicas en lo que respecta a la familia y a la unidad familiar. He visto y me contan situaciones de este tipo. Divisiones, rupturas de la unidad familiar, porque hay que buscar una solución a esto. Terrible, hermano. No podemos caer en esto. Astucia de Satanás es su especialidad. Este es el tiempo apropiado para él hacer estas cosas. No en los mundanos, en los hijos de Dios. Hay que estar alerta, hermanos. Alerta. La Biblia traduce velad. Velad. Así es que comienza la traducción en la Biblia. Velad. Y la gente cree que velar es hacer vigilia, estar sin dormir hasta las 3 de la mañana. Eso está bien hacerlo, es una bendición, pero velar no significa eso. Velar es justamente estar atentos y listos para lo que venga, sabiendo que el diablo está acechando como un león hambriento a ver a qué cristiano se lleva por delante. Él va a venir con toda su furia a intentar meter esos pensamientos de duda. Dios no existe, esto es un aguaje, esto es pura mentira, o yo no soy lo suficiente bueno, o yo mejor me voy con Maldonado para los apóstoles, porque ahí sí me van a enseñar a confesar y me van a decir profecía, y se va a desviar y se lo va a devorar. Hay que estar atentos con esto, hermanos. Hay que estar preparados, como dice la Escritura, para cuando estas cosas vengan, como sé que van a venir. No en vano, los siguientes pasajes, miren lo que dice, que le sigue a esto. Por tanto, teniendo esto en cuenta, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. No somos los únicos. Pero después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Recuerden que Él nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Amén. Y es por esta razón, no es casualidad, que antes de todos estos versículos, el verso 7 dice lo siguiente. Si lo leen conmigo, por favor. Primera de Pedro 5:7. Voy a esperar a que lo busquen para que lo subrayen. Antes de este pasaje, del verso 8, está el verso 7, que da pie a todo este discurso que hemos leído. Y subraye del 7 al 10, por favor, y léalo a menudo. Léalo con tanta frecuencia como lee Filipenses, capítulo 4, 6 y 7. Dos pasajes que hoy en día son supremamente importantes, muy, muy pertinentes. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra merimna. Traduce la Reina Valera, echando vuestra ansiedad. ¿Pero qué es merimna?
afán, echando todo nuestro afán sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y cómo se echa sobre Él la carga? En oración y ruego con acción de gracias, hermanos. Amén. Entonces, pendientes con este pasaje. Primera de Pedro 5, 7 al 10. Lo voy a pegar para que no se me olvide. Estos son dos que voy a pegar. Filipenses y Primera de Pedro 5. Estos van para el baño, que es donde yo voy primeramente después de que me levanto. Ahí los voy a pegar. En serio. Amén. Vamos a leerlo todo seguido, por favor. Lo que es que parte la voy a leer de traducción en lenguaje actual. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando todo vuestro afán sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por tanto, estén siempre atentos y listos para lo que venga, porque su enemigo, el diablo, como león hambriento, anda al acecho buscando a quien devorar. Sabiendo estas cosas, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Porque sabemos que en todo el mundo otros cristianos sufren como nosotros sufrimos. Y sabiendo que después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Porque Él para nosotros tiene pensamientos de bondad y no de mal. Porque nosotros vamos a formar parte y ya formamos parte de su maravilloso reino. Amén. ¿Qué más hay, hermano? ¿Para dónde más vamos a coger? Ahora bien, amados hermanos, termino con esto. La Biblia enseña lo que el afán es, claramente. ¿Cuáles son los ámbitos que la Biblia describe como fuentes de afán? Vimos que son 3. Sin embargo, para no irnos al extremo, como hacen muchos cristianos, es necesario que tengamos en cuenta lo que el afán no es. De manera que no nos sintamos persuadidos a darle cabida al razonamiento humano, a la lógica humana, y así justificar algunas malas mañas, confundiéndolas con ese mandamiento bíblico de no afanarnos por nada. ¿Qué es lo que el afán no es? Para que no nos engañemos a nosotros mismos y asumamos o justifiquemos malas mañas en nosotros. Número 1, no afanarnos no es ser perezosos, no es ser tranquilos, no es ser pasivos, no es ser un holgazán, porque mucha gente justifica que son perezosos, que son quedados, que son achantados, permítame el término aquí venezolano, justifican que lo que son unos holgazanes. No, hermano, yo no me afano. No se afane, hermano, no se afane. No, hermano, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, Dios cuida de nosotros, pero sabemos los 3 ámbitos en que Él pide no ser afanado. ¿Cuál es otra cosa que el afán no es? No es tomarse las cosas deportivamente. Ya lo dije una vez y a muchos les quedó, porque me lo han dicho. Hay personas que confunden el no afanarse, no preocuparse con tomar las cosas deportivamente, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo y las responsabilidades que se derivan del trabajo. Hacer lo que el trabajo te demanda, hacer las cosas como eso para lo cual te emplearon. Irresponsables, quedan mal los herreros, los carpinteros, los constructores mundanos. Hermano, no, hermano, tiene que ser como yo, pastor. Usted se afana mucho, tranquilo, para mañana. No, hermano, si me dijiste que ibas a hacer eso en tanto y para tal fecha, hay que cumplirlo. El problema es que hay personas así cristianas. Las L3, bueno, tiene que ver con esto. Tiene que ver con ese dicho muy popular entre nosotros los venezolanos, y por eso es que estamos como estamos. Y sobre todo los maracuchos, tranquilos, como vaya viniendo vamos viendo, no te afanes. Pastor, no se afane, como vaya viniendo, hermano, eso tiene un nombre: irresponsabilidad. Porque hay unos afanes que la Biblia
admite como legítimos. De eso vamos a hablar la semana que viene. Y por favor, no se pierda la semana que viene e invite a personas, amigos, vecinos, porque de aquellas cosas que son afanes, que la Biblia ve como legítimo, está mucho del secreto de la victoria en las familias cristianas. Por último, no afanarse, hermano, no implica faltar a la palabra empeñada o a los compromisos contraídos con otros, en especial a lo que tiene que ver con la puntualidad, y lo he debido aquí de subrayar, y el compromiso de devolver lo que se presta en el tiempo acordado. Hermano, ustedes saben que yo no le presto libros a nadie por una razón. Yo lo he violado, pero yo hice un compromiso con Dios de más nunca prestar libros. ¿Saben por qué? Hermanito, me presta este libro. Y después me ponen a mí a la cacería, a la impertinencia, le está diciendo devolverme el libro. Y hay algunos libros que no me los han devuelto. ¡Cristianos! Y en la universidad, muchos no cristianos me devuelven las cosas. Unas herramientas me han prestado cristianos y las he perdido. No, hermano, que no se afane. No. Yo presto una cosa y me desvivo por devolverla cuando dije, y mejor de cómo me la prestaron. Le he hecho culitas, brillantico, para que les den ánimo, pues yo soy vivo, para que me la presten otra vez. Porque muchos creen que la viveza es no devolverse y eso es robo. Hermano, no se afane, tranquilo, no te afanes, no me afanes, no. El contrario es robo, y yo no soy ladrón porque a Dios no le gustan los ladrones y no entran al reino de Dios. ¿Me quieren entender? No confundir el no afanarse con el ser falto en la palabra que empeña, la puntualidad. Dios mío, Padre, yo sí sufro con eso. Yo he tenido si fuera brujo de estos nueva era o los evangélicos de estos no, yo diría, en mi vida pasada yo fui alemán, porque a mí me gusta ser puntual. Y por allá hay un angelito con las alas recortadas a veces. No te preocupes si los demás van a llegar tarde, a mí no me interesan los demás. Estoy hablando de reuniones evangélicas. A las 9 se quedó acordado, estoy 5 minutos antes. Pero es que vos sabéis que nadie va a esa hora, a mí no me interesa. Si es a las 9, aunque sea solo esto, me pongo a leer la Biblia o me tomo un café. Puntualidad, hermano, horrible con los evangélicos. Si es a las 5, es a las 5, me empiezo a preparar por norma a las 3. A las 3 dejo todo botado, porque sé que yo me he hecho 1 hora bañando y vistiendo. Y 1 hora de llegar por si acaso hay tráfico. Si no hay tráfico, llego media hora antes, mejor, porque me pongo a caminar alrededor y así trato de comprar la farmacia y pregunto por el jabón, si tiene o el desodorante. Pero prefiero estar temprano que tarde. A mí me encanta Orlando y Cecilia. Muchachos, uno dice con Orlando, dice, a las 14 de la noche y a las 14 están ahí. He admirado siempre, es un ejemplo Orlando y Cecilia para mí en eso. No, ay, Orlando, si sos afanado, llegaste temprano, chico, lo que fue el que cumplió la palabra empeñada que era a esa hora. ¿Eso no es, hermano? No mucho con el truco del, que no se afane, lo que develan son unas malas mañas mundanas. Déjale creer. Y dicen a las 8 hasta las 9. No, de las 8 hasta las 9. Haga eso en otras culturas, haga eso en Estados Unidos o en Europa. Más nunca lo invitan. Más nunca te invitan. O llegar a trabajar después de la O llegar a trabajar después de la hora, a ver si no te votan. Hermano, no afanarse tampoco es apelar a ese concepto de fe mundana, esa que confía más en la suerte o en el deseo de que las cosas se den como por arte de magia o como materialización del pensamiento positivo. No, hermano, yo no voy a trabajar y a esforzarme porque por eso es afanarse. No, hermano. La Biblia dice que el que no trabaja no come, punto y bajo. Amén, hermanos. Vamos a ver, ya será la próxima semana, que sí existen 3 afanes
que la Biblia dice que debemos tener. Qué cosa tan tremenda, usa las mismas palabras y un sinónimo. Pero esto vamos a estar esperando hasta el próximo domingo. Amén. No falten el próximo domingo. Va a haber una clase donde vamos a explicar bien esa que el Señor dijo, ¿verdad? El que quiere hacerse seguidor de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Esa es una condición. Amén. Si no se niega a sí mismo y si no toma la cruz, no es seguidor de Cristo legítimo. Usted puede seguirlo a Él, pero Él como usted no camina. Y la otra es que vamos a ver cuáles son las tres formas legítimas de afán que la Biblia dice. Amén.